Volvemos a nuestro querido libro de los Proverbios y lo abrimos en el capítulo 6. Leo ahí los versículos 6 al 11 y dicen así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay un modo de vida que actualmente en nuestra sociedad se rige por lo que se llama la ley del esfuerzo mínimo. Por otro lado, la sociedad industrial procura que otros países, otras gentes hagan el trabajo duro que nosotros no queremos hacer. De algún modo, se está creando la idea de que el inteligente es aquel que trabaja poco o trabaja menos. Sin embargo, la pereza es un azote, una tragedia, una vergüenza a la dignidad humana. Una de las cosas más tristes que pueden ocurrirle al hombre es ser perezoso. Enfrentemos el tema hoy desde la enseñanza del libro de Proverbios. El tema del perezoso es tratado con mucha ironía y aunque nos haga sonreír, debemos tomarlo con la seriedad que requiere la palabra de Dios. Primeramente, observemos algo acerca del trabajo. Dios es ejemplo de trabajo desde el primer acto creador, en donde dice sea, y avanza la Biblia y revela esto sobre la creación. Los cielos son obra de sus manos. Salmo 19:9. Paso al Nuevo Testamento y encuentro a Jesús, el ejemplo supremo para el hombre trabajando. Su tarea laboral como carpintero era conocida de todos. Un trabajo después espiritualmente hablando en comunión con Dios en su ministerio. Y ese trabajo fue un trabajo plenamente cumplido, de manera que al final en la oración al Padre, Juan 17:4, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. El trabajo fue establecido por Dios para el hombre. Y la determinación de Dios es muy clara. Génesis 1:15, puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. De manera que quien no desea trabajar y no lo hace con diligencia, está oponiéndose al ejemplo de Dios y a su voluntad. Con esto entramos en segundo lugar en lo que es el perezoso. El libro de Proverbios nos presenta a una persona con un carácter indefinido. Nunca puede precisar cuándo va a comenzar a trabajar. Mira el versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, es decir, a ver cuándo te pones a trabajar. Y la respuesta que recibe es una respuesta vaga. ¿Cuándo vas a trabajar? Bueno, versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar las manos y reposar. Poco a poco. En resumen, quiero un poco más de reposo. La pregunta para que reflexiones es esta: ¿qué va a hacer el perezoso? Y la pregunta que se le hace al perezoso para animarlo y que tome una decisión nunca tendrá una respuesta precisa. El perezoso es una persona con buenos propósitos, pero sin decisión para ponerlos en práctica. Vuelvo al libro. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Capítulo 13, versículo 4. El perezoso siempre está frustrado en sí mismo. Vuelvo al texto bíblico, capítulo 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata.
porque sus manos no quieren trabajar. Tiene deseo, pero trabajar es como si lo matasen de modo que no cumple el deseo. Él quiere, pero sus manos no quieren. Nota la forma irónica en que se describe. Sin embargo, envidia y desea lo que otros tienen. Así leo en el capítulo 21, en el versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. La suprema expresión de la pereza es un cansancio crónico. Vuelvo a otro texto, capítulo 19, versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la lleva. Lo precisa más que otro texto. O lo precisa otro texto también complementario. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa para llevarla a su boca. Capítulo 26, versículo 15. Después de un esfuerzo mental profundo, el perezoso siempre tiene deseos de dormir. Dice el texto bíblico: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Búscalo en 19:15. Avanzando un poco más, el libro revela que nada tiene que ver la pereza con el sueño del hombre reparador, que es el que vive trabajando. El perezoso duerme porque vive abotargado. El perezoso, además, comienza todo y nunca termina nada. Cuando comienza algo incluso vital, no lo va a terminar, como no llevar la comida desde el plato a la boca, en los versículos que leímos hace un momento. Además, el perezoso busca siempre una justificación para su pereza. Le llaman vago, le llaman perezoso y él busca una justificación. En ocasiones se supone un peligro grave. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles, capítulo 26, versículo 13. Y para callar la conciencia, se inventa excusas fantásticas. Además, se convence a sí mismo de sus propias mentiras. El que dijo que el león está en la calle, dice el perezoso: el león está fuera y seré muerto en la calle, capítulo 22, versículo 13. Entonces, con este peligro, no voy a trabajar. Por si se enfría, no trabaja. El perezoso, dice el texto, capítulo 24, versículo 4, no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Algo más, el perezoso lo describe el libro de Proverbios como un arrogante. Cree que es el único que sabe cuál es el modo correcto de vivir, de manera que él se considera un sabio a sí mismo. Capítulo 26, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Sigo adelante. El perezoso siempre tiene razones que le hacen estar satisfecho, como las del león en la calle. Aunque no convenzan a nadie, les sirve de argumento para aplacar su conciencia, que a veces le remuerde. Y esto vincula también al perezoso con el necio, que se cree que es sabio. El perezoso es también incapaz. Y es muy interesante el ejemplo que va a ponernos. Es como una persona abisagrada en medio de la cama. Leo capítulo 26, versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en la cama. Es decir, está con una bisagra en el centro de la cama y puede moverse para un lado, para el otro, pero no puede salirse de la cama. Es moverse para continuar sin moverse y descansar. Es un movimiento que no lo lleva a ninguna parte. Todo esto va a generar un problema. El problema es que nadie puede confiar en el perezoso. Y dice el texto de los Proverbios:
como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. Capítulo 10, versículo 26. Además de todo esto, es una persona exasperante. Tratar con él produce una situación mala. El versículo anterior dice que semejante al vinagre en los dientes que produce dentera, o el humo en los ojos que los hace escocer y llorar. Más de una persona sufrió un serio disgusto por encomendar un trabajo a un perezoso. El camino del perezoso es un camino lleno de problemas. Escucha otro texto del libro. El camino del perezoso es como un seto de espinos. Capítulo 15, versículo 19. Imagínate lo que supone cruzar de una propiedad a otra por una finca dividida por un seto que está lleno de espinos. Así dice, es lo que el perezoso produce en muchas personas. La pereza le hace tropezar como si tuviese delante una valla de espinas. El abandono hace crecer los problemas en la vida del perezoso y los fracasos se producen visiblemente para otros. Dice Proverbios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Capítulo 24, versículos 30 y 31. El perezoso es el candidato a pagar préstamos por su escasez. La mano de los dirigentes se enseñorea, mas la negligencia será tributaria. Capítulo 12, versículo 24. El perezoso tiene que ofrecerse como siervo para subsistir, porque no fue sabio, como ocurrió también en la parábola con el hijo pródigo. El perezoso terminará mal. 18:9. También el negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Por último, está la exhortación que debemos sacar de todo este contexto del libro de Proverbios. Un llamado de Dios a cada uno. Nos introduce el Señor en una escuela para que podamos aprender. Capítulo 6 que leímos, versículos 6 al 8. Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es la escuela que nos permite entender que el perezoso puede aparentar mucha espiritualidad, pero sigue siendo un perezoso. Ocurría esto con algunos creyentes de la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo dice que hay algunos que no hacen nada y que visitan las casas con ánimo, con deseo de alentar, de consolar, pero lo que hacían ellos era vivir de los hermanos sin trabajar. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 11. Esa pereza debe ser corregida. Y en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12, el apóstol dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, ese versículo leído así da la impresión de que la responsabilidad de comer y de trabajar es de uno. El perezoso no trabaja, pero quiere comer. De manera que cuando un creyente sustenta al perezoso, está quebrantando un mandato del Señor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6, 27. El Señor encomienda a cada uno de nosotros servir en la congregación donde nos puso. Como Él trabaja, así nosotros tenemos que trabajar también. Nuestro trabajo puede ser difícil, pero la Biblia dice que no es en vano. Un trabajo en el que está siempre presente el Señor porque es para Él,
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, trabajando para los santos, pero haciéndolo para el Señor y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Miremos un momento el trabajo nuestro en el Señor. Y la Biblia nos dice a ti y a mí, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda de Juan 8. Esta es la aprobación del Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. La pregunta que nos hace el Señor a ti y a mí ahora mismo es esto. ¿Qué tienes en tus manos para servirlo a Él en la iglesia y para trabajar en la provisión de aquello que tú y la familia necesitáis cada día? Que Dios nos dé visión clara sobre esto y estemos siempre con los ojos puestos en Jesús. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.